Entonces hay una especie de firma de contrato en condiciones no claras, porque muchas de ellas conllevan cláusulas secretas, donde estos ejércitos privados, entre comillas, hacen cualquier cosa, y esa cualquier cosa, cuando incurre en violación de derechos humanos o violaciones de las normativas internacionales, sencillamente los estados dicen, bueno, no está en nuestra responsabilidad porque en nuestros términos de referencia en el contrato con este ejército no figuraba que hicieran eso. Ahora, estos ejércitos hacen lo que se les diga que haga, y son órdenes verbales. Los ejércitos regulares ya se niegan a cumplir órdenes verbales. Nosotros esto lo conocemos muy bien en la Argentina. Las órdenes verbales después se desdicen, entonces querés una explícita norma escrita que avale, y los ejércitos cada vez, los militares profesionales cada mes se cuidan más de no incurrir en cumplir órdenes que son conflictivas con la legislación nacional o internacional. En cambio, estos ejércitos privados que operan en estas sombras pueden hacer cosas que los estados no hacen, y después sencillamente entran en esta nebulosa de que no se explica. Y a partir de ahí se formó un ex cocinero de Putin que puso un par de restaurantes, y en esos restaurantes en Moscú recibía mucha información porque gente notable iba a comer a sus restaurantes. Digamos que empezó a traficar influencia y armó el grupo Wagner. Este personaje es el que armó el grupo Wagner. El grupo Wagner empezó a ponerse, yo diría, un poco ambicioso, empezó a pedir más de lo que corresponde, y entonces ahora aparece un segundo grupo, con no tiene un nombre claro todavía, pero queda claro que hay un segundo grupo de mercenarios que en realidad son aparentemente una escisión, alguien que trabajaba para Wagner y que se separó y ahora formó una segunda empresa que hace este tipo de cosas. Ahora, ¿cuánta gente tienen estos grupos? No lo sabemos. Y la verdad que en una guerra de propaganda los números son muy tramposos, porque pueden ser 400.000 o 50.000, según lo que uno quiera decir. Ahora, de esa cantidad de armas, de los poco más de 1.000 millones de armas, 1.087 millones de armas que tenemos al año 2017, hoy probablemente tengamos algo más, el 85% no está en manos del Estado. Solo el 15% está en manos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o agencias de inteligencia. El resto está fuera de manos, y hay un número muy importante de esas armas que está, más del 8%, están en manos de empresas de seguridad privada, y el resto está en usuarios, pueden ser legales, autorizados o no autorizados, no lo sabemos, y esto es un problema serio a nivel mundial. Ahora, si a eso lo sumás que probablemente esa cifra se triplique si incluimos ahí las armas no registradas que hay a nivel mundial, estamos en un problema Dale. bastante serio. Bueno, un clásico de Cascos Azules, un placer infinito después de bastante tiempo. En realidad quisiéramos estar más cercano de Juan Belicov, el doctor Juan Belicov, que hay que seguirlo porque ahora está en España, se está por ir a Somalia. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para el final. Juan, ¿cómo estás vos? ¿Cómo la estás viendo? Si querés sacar algún tema, si querés que hablemos de Ucrania en tu condición de binacional, con lo que nos explicaste una vez. Bueno, bienvenido a Cascos Azules. Adelante. Gracias. No, como siempre, un placer estar con ustedes, y tener unos minutos de una bajada a tierra en lo que uno cree su patria, ¿no? Pues siempre un orgullo y un placer. Así que bueno, no sé por dónde querés empezar, a mí me da realmente lo mismo. Hay tantos temas que dan vueltas por ahí que realmente no sé ni por dónde empezar. A ver, se estancó la guerra en Ucrania. ¿Qué es esto de los 400.000 voluntarios? ¿Qué son esto de los ejércitos informales, irregulares? ¿Cómo llamarías al grupo Wagner? Yo escucho 400.000 y que de algún modo esto está a su vez alentado, corregime, por el Ministerio de Defensa ruso. Es decir, se desreguló ya completa. Los estados fallidos, ya está la defensa fallida, los ejércitos fallidos. ¿Qué me dirías? No, yo creo que, no, yo te diría que lo que está ocurriendo es algo que ya empezó, yo te diría, hace unos 20 años. Eh, es el hecho de que al estar proscripta la guerra, ya no hay guerras justas.
Y por otro lado, los estados les cuesta mucho manejar estas guerras irregulares o guerras híbridas sin entrar en conflictos con derechos humanos y cosas por el estilo. Entonces apelan a los mercenarios. Esto no es nuevo, yo te diría en los 60 tuvo una especie de rebrote muy fuerte en África con un famoso coronel francés que armó un grupo que se puso a disposición del que mejor pagara, y con el tiempo esto fue avanzando. A partir de las guerras en Irak y posteriormente Afganistán, Estados Unidos empezó a recurrir de una manera muy sistemática a lo que ellos llaman los contratistas, que no son más que mercenarios que pueden hacer cosas que el Estado no haría. Entonces hay una especie de firma de contrato en condiciones no claras, porque muchas de ellas conllevan cláusulas secretas, donde estos ejércitos privados, entre comillas, hacen cualquier cosa, y esa cualquier cosa, cuando incurre en violación de derechos humanos o violaciones de las normativas internacionales, sencillamente los estados dicen, bueno, no es nuestra responsabilidad porque en nuestros términos de referencia en el contrato con este ejército no figuraba que hicieran eso. Ahora, estos ejércitos hacen lo que se les diga que haga, y son órdenes verbales. Los ejércitos regulares ya se niegan a cumplir órdenes verbales. Nosotros esto lo conocemos muy bien en la Argentina. Las órdenes verbales después se desdicen, entonces querés una explícita norma escrita. Ya vale, y los ejércitos cada vez, los militares profesionales cada mes se cuidan más de no incurrir en cumplir órdenes que son conflictivas con la legislación nacional o internacional. En cambio, estos ejércitos privados que operan en estas sombras pueden hacer cosas que los estados no hacen y después sencillamente entran en esta nebulosa de que no se explica. Estados Unidos tuvo una cuestión muy astuta en decir, bueno, en realidad nuestros contratistas se han excedido en el cumplimiento de sus contratos y han hecho cosas que nosotros no le dijimos que hicieran. Entonces, cuando la justicia intenta llegar a ver esos contratos, la respuesta que se le da a la justicia es no, los contratos son secretos. Con lo cual extrae una especie de calecita que no tiene salida y quedamos dando vueltas sin entender qué pasó. El tiempo pasa, las causas se olvidan o prescriben y consecuentemente se convirtió en una salida cómoda de esta historia. Hasta donde yo sé, hasta donde tenemos conocimiento, los rusos por primera vez empezaron a apelar este tipo de artilugios con los famosos hombrecitos verdes que entraron en Ucrania en el 2014. Y a partir de ahí se formó un ex cocinero de Putin que puso un par de restaurantes, y en esos restaurantes en Moscú recibía mucha información porque gente notable iba a comer a sus restaurantes. Digamos que empezó a traficar influencia y armó el grupo Wagner. Este personaje es el que armó el grupo Wagner. El grupo Wagner empezó a ponerse, yo diría, un poco ambicioso, empezó a pedir más de lo que corresponde, y entonces ahora aparece un segundo grupo, con sí, no tiene un nombre claro todavía, pero queda claro que hay un segundo grupo de mercenarios que en realidad es aparentemente una escisión, alguien que trabajaba para Wagner y que se separó y ahora formó una segunda empresa que hace este tipo de cosas. Ahora, ¿cuánta gente tienen estos grupos? No lo sabemos. Y la verdad que en una guerra de propaganda los números son muy tramposos, porque pueden ser 400.000 o 50.000, según lo que uno quiera decir. Que nosotros creamos que son 400.000 quizás es algo que le interesa a Moscú. Eh, si son más o menos no lo sabremos nunca. Se dijo que usaron a presos comunes, lo cual fue cierto, efectivamente, algunos delincuentes, por cierto, no los más complicados, no los de máxima seguridad, se les permitió como una parcial de la pena a cambio de servir en estos ejércitos, pero la verdad es que el propio grupo Wagner finalmente no los usa porque no son aptos para este tipo de trabajo. Están buscando militares con experiencia. En el caso de Rusia es similar a nuestro, una vez que salís del ejército no podés volver más. En el caso de Estados Unidos es diferente porque hasta el grado de teniente coronel los militares pueden entrar y salir de la carrera las veces que quieran, así que un militar en Estados Unidos puede llegar al grado de mayor o capitán, irse a trabajar a un ejército privado y 10 años después volver y sigue su carrera ahí. Con lo cual la capacidad de reclutar profesionales en Estados Unidos es mayor. Ahora también es cierto, y esto ha sido documentado en algunas películas que han hablado de este tema,
muchos de estos militares que entran en este servicio son tipos excelentes, pero que tienen algunos problemas. Por razones de enfermedad mental no califican más para seguir operando en fuerzas especiales, o porque son adictos, y no necesariamente adictos de una manera, yo diría, perversa, sino son adictos porque producto de alguna herida han empezado a consumir algún tipo de calmante que los hizo adictos, y el hecho de continuar con esa adicción más allá de lo que el médico recomendaba, y en muchos casos ellos se tornan dependientes de esta adicción, los incalificaba, los descartaba para seguir, no pasaban los exámenes médicos periódicos a los que están sometidos todos los militares, y muchos de estos terminaron en estos grupos de mercenarios. Por otra parte, los grupos mercenarios pagan mucho más que en las Fuerzas Armadas, y obviamente ciertas capacidades son muy bien reconocidas y muy bien pagas, así que estamos entrando en esta vertiente, yo diría muy peligrosa. A mí personalmente no me gusta, yo lo considero parte de la economía ilícita, y para mí eso y la mafia es básicamente lo mismo, por más que a algunos no les guste lo que estoy planteando, pero la verdad es que yo siempre creí que servir en armas a la patria es un deber civil, es un deber cívico, es un honor hacerlo, y los ejércitos privados no tienen lugar en este ambiente. Entre otras cosas porque el uso por parte de los tomadores de decisión política de estos ejércitos privados se hace demasiado fácil. Las guerras son fáciles cuando la sangre que se expone no es la de un ciudadano, sino de un contratista, ¿no? Juan, Así que este es un poco mi... eh, yo quedo sorprendido porque, a ver, lo que nos motiva para estas conversaciones, estas investigaciones, estas indagaciones, es la paz. Nuestro propósito fundamental es ver si, y yo sé el respeto que vos tenés inclusive por los peacekeepers y lo que se hace en el mundo. A veces falla, a veces no anda bien. Absolutamente. Pero estamos como en una era, volvemos a un neofeudalismo, a algo pre-westfaliano. Yo Sí. trabajo para mi señor y así fueron de algún modo lo que en algún momento se dijo, no, a ver, la razón de ser de un Estado es justamente su defensa y se profesionaliza lo militar y se encarna en el hueso de lo estatal. Ahora, volvemos a... Esto es apabullante porque Blackwater, eh, Wagner, estos ejércitos, eh, realmente quedo eh, alarmado. ¿Se vuelve de esto a tu criterio? Mira, es muy difícil, porque la voluntad política de aquellos que tienen recursos para financiarlo está en no volver de ahí. Primero porque sobre eso no hay rendición de cuentas, no hay accountability. O sea, no hay ninguna transparencia. Lo tapás con un manto de silencio. Los que reciben los cheques obviamente callan, porque depende de seguir cobrando sus cheques que participen de esto o no. Coincido con vos, es que estamos volviendo ni siquiera a un feudalismo, algo peor. Pero básicamente estamos volviendo a este proceso en el que ya no sirve una bandera, sino sirve a una chequera. Y esto es algo preocupante, porque cambian de bando sin ningún problema, no hay lealtades de ningún tipo, no hay códigos, se puede hacer cualquier cosa en este entorno, y el que no le gusta hacer lo que se le dice que haga, lo echan. O no le renuevan contratos, así de simple. Entonces, y estos contratos son de actualización, yo te diría, casi diaria. Me consta de casos de mercenarios que los han mandado a una misión y el tipo se plantea y dice, bueno, pero por esto yo quiero más, y si no me pagan esto no lo hago. Y entonces es una cuestión de precio, no si lo va a hacer o no lo va a hacer. La pregunta es cuánto le pagan por hacer lo que tiene que hacer. Y muchas veces incluso le digo, vaya y resuelve el problema, haga lo que tenga que hacer y no me explique qué va a hacer, con lo cual nadie sabe nada, nadie sabe qué se está haciendo. Juzgar a esta gente se hace imposible porque quedan cubiertos por un manto de secreto, donde el Estado que los contrató es muchas veces cómplice de esta situación, porque se revela que les mandaron a hacer cosas que no pueden hacer, y así sucesivamente. Yo creo que eso es un tema peligrosísimo. Y en este contexto, las misiones de paz realmente se hacen muy difíciles. No sabes quién está de qué lado y a qué juega, porque además estos bandos cambian de lado sin ningún problema. Esto algún día Ese es un... se había planteado que íbamos a encontrarnos con hay notables militares, lamentablemente no se dan a conocer yo traté de hacerlo, de que algún día íbamos a tener algún tipo de problema con estos ejércitos privados, que no tienen reglas, que no tienen Sí. normas. Esto es
lo fundamental, y creo que no estamos, ni siquiera el derecho sabe cómo encarar esto, ¿no? Ahora, recién te escuchaba No, y me hacía acordar lo que pasó en Argentina hace casi un siglo. Hipólito Yrigoyen y Varela, vaya a la Patagonia, usted sabe lo que tiene que hacer. Y fue nefasto. sí. ¿Cómo sigue? Sí, y además con un agravante, y es que no está sirviendo una bandera, porque de última instancia el que tiene que hacer, como cuando se hizo con la Patagonia, por lo menos el tipo sentía que cumplía con una patria. Acá no hay patria, no hay patria literalmente, ¿eh? Un Acá hay una imperativo, por empresa. lo menos, sí. Sí, sí, yo creo que es peligrosísimo, ¿no? Yo te diría que casi es más peligroso que una milicia, por decirte algo, ganar una milicia ideológica, porque una milicia ideológica es predecible, tiene una agenda. Esto no tiene agenda, estos tienen un bolsillo, es lo único que les interesa. Cascos Azules es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida. Servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera. Respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal de intendencias militares. Servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. FUSEA, Fundación Sanidad del Ejército Argentino. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.